Bueno, y llegamos finalmente a un resumen donde tenemos en paralelo, ¿sí?, cómo son las fórmulas, que en realidad se trata de funciones, ¿sí?, o relaciones entre las magnitudes que nos permiten describir los movimientos para el caso del MRU y el MRV. Bueno, MRU, ¿qué significa? La M de movimiento, la R de rectilíneo, quiere decir que la trayectoria es en una línea recta. Podemos decir que es un movimiento unidimensional, por eso nos va a alcanzar solamente con una coordenada X para determinar la posición o localización del objeto, ¿sí? Y la U significa uniforme. Uniforme quiere decir que la velocidad no cambia. Es decir, el cuerpo se mueve y por eso tiene velocidad. Si no se moviera, la velocidad sería cero. Como se mueve, va a tener una velocidad, pero esa velocidad es uniforme, es constante. Eso me está determinando no solamente que marcha con el mismo ritmo, digamos, qué sé yo, si va a 3 metros por segundo siempre, quiere decir que cada segundo que pasa siempre va avanzando 3 metros, sino que lo hace en la misma dirección, en el mismo sentido, ¿sí? Eso significa MRU. Mientras que el MRV, que es el que tenemos hacia la derecha en el cuadro, es movimiento M, R de rectilíneo también, porque se mueve en una línea recta, pero V corta significa U de uniformemente variado. ¿Qué quiere decir variado? Que justamente la velocidad varía, pero no varía caprichosamente. No es que sube, baja la velocidad y hace cualquier cosa, sino que va va aumentando en forma proporcional al tiempo, esa velocidad. Y si se va frenando, lo va haciendo también, va reduciendo la velocidad en proporción con el tiempo. Dicho de otra manera, el MRV es un movimiento rectilíneo igual que el MRU, pero mientras el MRU la velocidad es constante, en el MRV la velocidad cambia y lo que va a ser constante va a ser la aceleración. Entonces, como vemos en el cuadrito, la aceleración en el MRU es 0 porque la velocidad no cambia, mientras que en el MRV es una función constante, ¿sí? Ya que en todo momento, en todo tiempo, siempre vale el mismo valor, que indica la tasa de cambio de la velocidad en el tiempo, o la proporción de cambio de la velocidad con el cambio del tiempo. Después tenemos qué pasa con la velocidad según el tiempo. O sea, siempre interesa para describir un movimiento asociarle a cada instante 3 cositas. ¿Cuál es su aceleración en ese instante? ¿Cuál es su velocidad en ese instante? ¿Y cuál es su posición? Generalmente se trabaja con eso, ¿sí? También se podrían armar funciones de velocidad en función de la posición y otras cosas, pero básicamente son todas funciones donde tenemos el tiempo como variable independiente, de modo tal que en cada momento del movimiento yo le puedo saber, como el GPS, la posición X, puedo saber la velocidad que tiene en ese momento y puedo saber la aceleración. En el MRU, la velocidad justamente dijimos que es constante, va a ser un valor numérico, que no puede ser cero. ¿Podría ser cero? Bueno, si fuera cero ya directamente no sería movimiento, sería reposo constante, ¿no? Se mantiene en la misma posición, pero entonces no hay velocidad y no hay movimiento. En el MRU sí hay movimiento, por lo tanto esa constante va a ser un número, pero que no puede ser cero. Y luego tenemos en el MRV que como dijimos que la aceleración era constante y coincide con la aceleración media. La aceleración justamente es la variación de la velocidad
dividido la variación del tiempo. O sea, cuánto aumentó la velocidad o cuánto disminuyó la velocidad dividido el tiempo, en qué tiempo logró ese cambio, ¿sí? Así, por ejemplo, si yo voy a 5 metros por segundo y paso a 7 metros por segundo, quiere decir que aumente en 2 metros por segundo mi velocidad. Y si ese aumento, ese apuro, digamos, lo hice en un segundo, quiere decir entonces que mi aceleración va a ser de 2 metros por segundo cuadrado. Bueno, ¿qué pasa? Si uno despeja de la fórmula de aceleración, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial, dividido triangulito t, que es el tiempo pasa multiplicando con la velocidad del otro lado, te queda v por delta t igual a velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad inicial que está sumando pasa restando del otro lado y te queda la fórmula que tenemos allí, que la velocidad final en el MRV va a ser la aceleración por el triangulito t más la velocidad inicial. ¿Y qué te determina esa función? Bueno, en esa función, ¿qué es constante y qué es variable? Lo que es constante es la aceleración y la velocidad inicial, que era la que tenía cuando recién lo observaste por primera vez el objeto. Mientras que las variables van a ser el tiempo y la velocidad final. Es decir, a cada tiempo le vas a asociar su correspondiente velocidad. ¿Y por qué cambia? Y porque ha acelerado, entonces ya la velocidad no es la misma como en el MRU. En el MRU era una función constante. En el MRV ya no es constante, sino que es una función lineal, porque hay una proporcionalidad en el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Por eso te queda una función lineal. Después tenemos qué pasa con la posición y el desplazamiento. Bueno, entonces, en el MRU, como la velocidad es constante, ¿sí? El desplazamiento, ¿sí? Se puede calcular, si dijimos que la velocidad es desplazamiento dividido tiempo, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando con la velocidad y te queda que velocidad por tiempo es el desplazamiento, ¿no? V por delta, por triangulito t, es triangulito x. O sea, V por el tiempo transcurrido te da el desplazamiento. Y si al desplazamiento ese, que es V por delta t, le sumás la posición inicial, tenés la posición final. O sea, la posición x, la posición final x, es velocidad por triangulito t más xy, que es la posición inicial. ¿Qué es constante? La posición inicial, que es la que tenía cuando lo viste por primera vez, y la velocidad, que es constante en ese movimiento. ¿Y qué es lo que está cambiando? El tiempo con la posición. Cada instante va a tener su posición asociada. Ahora, ¿qué ocurre en el MRV? Ya en el, sí, y la función, bueno, en ese caso, en el MRU dijimos, te queda como la velocidad cambia, perdón, la velocidad no cambia, el desplazamiento es proporcional al tiempo, entonces te queda una función lineal. Una función lineal. Y después tenemos en el MRV, tenemos la posición final en función del tiempo o el desplazamiento en función del tiempo. La diferencia es simplemente que la posición final se obtiene de sumarle a la posición inicial el desplazamiento. ¿Sí? O sea, desplazamiento y posición inicial, si la posición inicial es 0, son lo mismo. Pero si no, la única diferencia es que la posición final hay que sumarle a ese desplazamiento esa posición inicial de donde salió, nada más, para localizar efectivamente dónde va a estar el objeto. Decíamos que en el MRV vos tenés una función que ya no es lineal. ¿Por qué?
porque ya no se conserva esa proporción del avance. Por ejemplo, cuando uno va siempre con la misma velocidad, qué sé yo, 60 kilómetros por hora, pasa una hora y avanza 60 kilómetros, a la hora siguiente, habiendo transcurrido ya entonces 2 horas, avanza otros 60, de modo tal que si en una hora avanzó 60, en 2 avanzó 120, en 3 horas gana otros 60 más, entonces avanza 120 más 60, 180, y así en tramos, en intervalos de tiempo igual, va avanzando tramos iguales. Pero ¿qué pasa en un movimiento donde está acelerando? Y al principio, si tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora, qué sé yo, una hora avanzó 60 kilómetros. Pero si después, a la hora siguiente, ya está con 80 kilómetros por hora, entonces la otra hora que pasa va a avanzar 80 kilómetros, va a ganar 80, más 60 son 140, ya no son 120. Y a la hora siguiente otros 80 más. Digo, a la hora siguiente en otros 80 más, porque si aumenta la velocidad de nuevo, otros 20 más y pasa 100, entonces 100 kilómetros por hora, entonces ahora va a ganar 100 kilómetros más. Entonces el avance es mucho más rápido, ¿no? O sea, como que a tiempos iguales ya no avanza tramos iguales, avanza tramos cada vez más largos. Lógico, estás apurando el paso, entonces cada vez das trancos más largos. Al mismo tiempo logras avanzar mucho más porque te estás apurando, si estás acelerando. Entonces, ya la función deja de ser lineal y se transforma, como en este caso la aceleración es constante, se transforma en una función que ustedes conocen matemáticamente como la función cuadrática, cuya gráfica es una parábola. Y ahí entonces tenemos descritas todas las fórmulas del MRU y el MRV.